¿Qué harías si después de un año entero de pobreza, carencias y lágrimas, la mayor bendición de tu vida toca a tu puerta, justo cuando ya no esperabas nada? Esta no es una historia de regalos caros ni de cenas elegantes. Es la historia real de un padre que no pudo comprar ni un pan para Navidad, pero recibió algo que cambió su destino para siempre. Antes de empezar, suscríbete, porque esta historia te va a recordar que incluso en la noche más oscura, Dios sigue escribiendo milagros. Don Martín tenía el rostro marcado por el sol, las manos cuarteadas por el trabajo y los ojos apagados por la preocupación. Llevaba meses sin conseguir empleo fijo. En su pueblo, uno de esos rincones olvidados por el gobierno, la gente aprendía a vivir con poco. Pero este año, ese poco se volvió nada. Desde enero hasta diciembre, la familia de Don Martín sobrevivió con lo justo: tortillas duras, agua del pozo y ropa remendada. Su esposa Rosa, siempre firme, nunca se quejó. A escondidas lloraba, sí, pero nunca delante de sus hijos, Santiago, de 8 años, y María, de 6. Para ellos, la Navidad no era un árbol decorado ni luces parpadeantes. Era solo una palabra que escuchaban en las telenovelas. Porque en su casa, diciembre dolía. Pero lo más duro para Don Martín no era el hambre ni el frío. Era la culpa, la sensación de que estaba fallando como padre. Ver los ojos de sus hijos preguntando sin palabras si este año habría cena especial, aunque fuera con pan y chocolate, lo rompía por dentro. «Papá, ¿Santa vendrá este año?», le preguntó María con inocencia hace unos días. Él bajó la mirada y respondió con lo único que le quedaba: fe. «Tal vez no traiga juguetes, hija, pero puede traernos algo mejor». La semana antes de Navidad, Don Martín salió al monte a buscar leña. No para venderla, nadie en el pueblo tenía dinero para comprar. Era solo para cocinar. En el camino pensó en todo lo que había intentado ese año: cargar costales, limpiar establos, vender herramientas. Pero nada duraba. Su cuerpo ya no aguantaba lo mismo y la edad empezaba a cerrarle puertas. Esa noche, al regresar, encontró a Rosa preparando un caldo con huesos y hierbas. «¿Y si mañana vamos a misa de Navidad?», le dijo ella con una sonrisa forzada. Don Martín tragó saliva. «¿Y con qué vamos a llegar? No tengo ni para una vela». Rosa se acercó, le tomó la mano y le susurró: «Entonces llegamos con lo que sí tenemos: gratitud». En ese instante, Don Martín sintió una mezcla extraña de dolor y paz. Porque aunque no tenían nada, tampoco les faltaba todo. Estaban juntos, vivos. Y eso, aunque no lo quisiera aceptar, también era un regalo. María los miraba desde el catre con su muñeca hecha de trapo, abrazándola como si fuera de oro. Santiago dormía con el estómago vacío, pero con la esperanza intacta. Y eso era una riqueza que no podía comprarse. Pero aún así, en su corazón, el sentimiento era claro. Ese año, la Navidad no llegaría a su casa. No habría cena, ni canto, ni milagro. Solo silencio, frío, y la sombra de un año que se despedía igual que llegó, vacío. O al menos eso creía. Y eso estaba a punto de suceder. Porque esa noche, la noche del 24 de diciembre, mientras todos en el pueblo cerraban sus puertas, mientras las pocas familias que podían compartían pan dulce y chocolate caliente, Don Martín iba a recibir una visita inesperada, una que pondría a prueba su fe, su humildad, y revelaría que lo que no vio en todo el año había estado preparándose para llegar en el momento perfecto: la noche de Navidad. El 24 de diciembre llegó como llegó todo el año, con el frío metido en los huesos y el viento golpeando las paredes de madera. Rosa despertó antes que el sol y encendió el fogón con los últimos pedazos de leña. Cuando Don Martín abrió los ojos, el olor a tortilla caliente le llegó como un abrazo. «Hoy es Navidad», murmuró, pero su voz no tenía alegría. Tenía miedo, no miedo de la vida, sino de los sueños rotos. Mientras comían en silencio, algo pasó por su mente. Era como si una serie de recuerdos le cayeran encima de golpe. Enero, cuando perdió el trabajo en la construcción porque ya no podían pagarle. Marzo,
cuando Santiago enfermó y tuvieron que endeudarse para comprar antibióticos. Agosto, cuando vendió su bicicleta para comprar arroz. Cada momento era una herida. Y aún así, habían sobrevivido. Pero sobrevivir no es vivir, pensaba con amargura. Después del desayuno, decidió salir a dar una vuelta por el pueblo. Quería distraerse, respirar el aire del cerro, aunque sus pasos eran más lentos que antes. Rosa lo miró desde la puerta con una sonrisa suave. Ella tenía un talento especial. Encontraba luz incluso cuando todo era sombra. El pueblo estaba tranquilo. Los niños corrían con globos viejos, los perros buscaban sobras y las mujeres barrían la entrada de sus casas. Aunque no hubiera regalos ni adornos, había algo en el ambiente. Una especie de ilusión compartida entre quienes no tenían nada, pero se aferraban a la fecha porque les recordaba que la vida podía ser bonita aunque doliera. Don Martín saludó a don Chema, un hombre de barba blanca y mirada sabia. ¿Y la Navidad, Martín?, le preguntó con tono amable. Llegará para quienes la merecen, respondió él con un suspiro. Don Chema lo observó en silencio. Todos la merecemos, hijo. A veces solo llega disfrazada de prueba. Esas palabras se le quedaron clavadas como un eco. Siguió caminando hasta la casa de doña Esperanza. El olor a pan casero salía por la ventana. Ella amasaba con fuerza, sudando y cantando villancicos con voz ronca. «Buen día, Martín», dijo sin dejar de trabajar. Él sonrió con tristeza. «Buen día, doña Esperanza». La mujer lo miró con ternura, notando su rostro cansado. Sacó un pequeño pan de la charola y se lo extendió. «No tengo dinero para pagar», dijo él avergonzado. «No es para pagar, es para compartir», respondió ella firme. Ese gesto, tan pequeño, lo golpeó más que un sermón. A veces la generosidad de quien tampoco tiene nada es la que más duele, pero también la que más sana. Caminó de regreso con el pan envuelto en un trapo. Rosa lo vio desde lejos y sonrió con los ojos brillantes. «Hoy sí habrá algo especial», dijo despacio. Mientras comían el pan partido en 4, Santiago preguntó: «Papá, ¿por qué la Navidad es tan bonita si duele tanto?» Don Martín se detuvo. «Porque nos recuerda que lo importante no se compra», respondió con la voz quebrada. María lo abrazó. Rosa también, sin decir nada. En ese abrazo había una verdad. La pobreza no quita el amor, solo lo vuelve más fuerte. Esa tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, don Martín salió al patio y se sentó sobre una piedra. Observó su casa humilde, la ropa secándose, el árbol sin hojas. No era el lugar que soñó, pero era su hogar. Y en ese instante, algo comenzó a cambiar dentro de él. Quizás la Navidad no tenía que traer nada material para ser milagrosa. Quizás el milagro era seguir luchando aun cuando no había motivos obvios. Y entonces, con el corazón lleno de dudas y esperanza, levantó la mirada al cielo. Dios, si hoy quieres darnos algo, aunque sea pequeño, lo recibiremos con gratitud. Rosa lo escuchó desde la puerta, sin interrumpirlo. Conocía esa oración. Era la misma que había repetido durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que la bendición llega justo cuando más duele la espera? La noche empezó a caer. En el pueblo se escuchaban risas aisladas. En otras casas había chocolate, música, abrazos. En la de don Martín, solo silencio. Hasta que de pronto se escucharon 3 golpes suaves en la puerta. Y ahí comenzó el milagro. Los 3 golpes en la puerta no sonaban con fuerza, pero sí con urgencia. Rosa se levantó de inmediato. Don Martín dudó unos segundos. ¿Quién podría ser a esa hora? Abrió despacio. Afuera, bajo la tenue luz de la luna, había un hombre. Tenía la ropa desgastada, una mochila al hombro y los ojos llenos de cansancio. No parecía peligroso, más bien parecía perdido. «Disculpe la molestia. ¿Podría darme un vaso de agua?», dijo con voz ronca. Don Martín lo observó. No traía nada de valor, ni armas, ni actitud sospechosa. Solo una cara que hablaba de caminos largos. «Pase, señor. Está haciendo frío»,
respondió Rosa desde el fondo. El hombre entró con humildad, agradeció con una inclinación de cabeza y se sentó junto a la puerta. Don Martín le dio agua en una taza de peltre y Rosa sirvió un poco del caldo que había sobrado. «No es mucho», dijo ella con pena. «Es más de lo que he recibido en días», respondió él con gratitud sincera. Durante unos minutos, la familia y el forastero compartieron ese espacio sagrado, el de la mesa, aunque fuera pobre. Nadie preguntó su nombre, y él tampoco pidió más. Solo comió en silencio, mirando de vez en cuando a los niños con una sonrisa suave. Después de cenar, Rosa le ofreció un lugar para dormir cerca del fogón. «Aquí estará más calientito que afuera», le dijo. El hombre no se opuso. Se acostó con la mochila como almohada y cerró los ojos casi de inmediato. Antes de dormir, murmuró una frase que se quedó flotando en el aire. «A veces, las bendiciones llegan disfrazadas de cansancio». Don Martín lo miró en silencio. Algo en ese hombre le provocaba respeto, pero también un ligero temor, como si llevara consigo algo que no podía verse. Esa noche, el sueño de don Martín fue inquieto. Soñó con fuego, con caminos cerrados, con puertas que no abrían, y en medio de todo, una voz que le decía: «¿Qué estás dispuesto a hacer por cambiar tu suerte?». Se despertó sudando. Era de madrugada. Salió al patio. Se sentó en la misma piedra de siempre. Respiró profundo. El silencio era tan intenso que se escuchaba su propio corazón. Y entonces, lo pensó. Pensó en una conversación que había escuchado días antes, entre dos hombres del pueblo. Uno de ellos hablaba de don Severo, un comerciante que prestaba dinero a cambio de favores y deudas eternas. Martín lo había evitado siempre. Sabía que era un hombre sin escrúpulos, pero ahora lo pensaba. «Solo sería por esta vez», murmuró. «Para darle algo a los niños, aunque sea hoy». Sabía dónde vivía don Severo. A esa hora, aún estaría despierto. Podía ir, pedir un préstamo, comprometerse a trabajar el doble el año siguiente. Cualquier cosa para no pasar otra Navidad vacía. Se levantó. Dio un paso. Pero antes de llegar a la reja, escuchó un leve ruido dentro de la casa. Era Rosa. Había salido también. Lo vio con el rostro tenso. «¿A dónde ibas?». Don Martín bajó la cabeza. A ningún lado, solo estaba pensando. Rosa se acercó, le tomó la mano. «No pongas en juego tu conciencia por una cena. Es por los niños, por ti. Lo sé, pero ya nos diste lo más importante, tu esfuerzo. Eso, Martín, eso también alimenta». Volvieron a entrar. Y ahí, junto al fogón, vieron algo que los sorprendió. El forastero no estaba. Su lugar estaba vacío, pero en el suelo había algo envuelto en un pañuelo blanco. Don Martín se acercó, lo abrió. Dentro había 4 monedas antiguas de plata y una nota escrita a mano. «Gracias por no cerrar la puerta. Esta noche, ustedes fueron mi posada». Martín miró a Rosa. Rosa miró a los niños. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrieron. Pero justo cuando parecía que la bendición había llegado, otro conflicto empezó a formarse, porque al día siguiente, don Martín encontró una carta bajo la puerta. Era de don Severo. «Sé que necesitas dinero. Tengo una oferta que no vas a rechazar, pero tiene precio». Y así, lo que empezó como un milagro, se convirtió en una nueva tentación. Don Martín sostuvo la carta entre las manos como si quemara. El sobre no tenía firma, pero todos sabían que esa tinta oscura y esa caligrafía torpe eran de don Severo. El hombre más temido del pueblo no usaba violencia física, usaba la desesperación ajena. Y esa era más peligrosa que cualquier amenaza directa. «¿Qué dice?», preguntó Rosa desde la mesa. Martín no respondió. Guardó la carta en el bolsillo y le dio un sorbo al café ya frío. «¿Vas a ir?». «No lo sé», dijo él con la mirada clavada en la nada. El día anterior había sido extraño. La visita del forastero, las monedas de plata, la nota, todo parecía salido de un sueño. Pero ese sueño empezaba a desmoronarse. Porque si algo había aprendido don Martín en sus años de lucha,
era que cuando algo bueno llega sin explicación, siempre hay algo detrás que viene a ponerlo a prueba. Ese mismo día, fue a hablar con el único hombre en quien confiaba más allá de Rosa, el padre Elías. Lo encontró barriendo el atrio de la iglesia con su sotana remendada y el rostro sereno. «Padre, necesito un consejo, y sincero. Aquí no damos consejos por conveniencia, Martín. Hable claro». Martín le contó todo: la visita, las monedas, la carta de don Severo y el peso que sentía en el pecho. El padre escuchó en silencio, luego dejó la escoba a un lado. «¿Qué es lo que más deseas ahora?» «Darles a mis hijos una Navidad que no olviden, un día en que no falte nada. ¿Y estás dispuesto a manchar tus manos para lograrlo?» Martín bajó la mirada. «No quiero, pero siento que si no hago algo, voy a perderlo todo». El padre Elías le puso la mano en el hombro. «La verdadera pérdida, hijo, no es la pobreza. Es perder la paz por conseguir lo que parece urgencia». Las monedas del forastero fueron un regalo de fe, no una llave para abrir puertas peligrosas. Martín asintió, pero sus pasos de regreso fueron más pesados que nunca. Esa noche, Rosa lo esperaba con un caldo tibio y los niños dormidos. No hubo palabras entre ellos, solo miradas. Y en esas miradas cabían 1000 dudas. Pero lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente, cuando don Martín fue a ver al dueño del molino para pedir trabajo por jornal, se encontró con una noticia como una patada al pecho. «Lo siento, ya le dimos el puesto a otro, alguien con camioneta. Tú no tienes cómo transportar la harina». Don Martín no respondió. Solo sintió como una piedra invisible se le alojaba en el estómago. Volvió a casa. Abrió el sobre que había guardado. Releyó la carta de don Severo. «Solo tienes que aceptar. Harás un trabajo sencillo. Entregar paquetes. Nadie te hará daño. Solo gente que sabe agradecer». Don Martín cerró los ojos. Sintió un nudo en la garganta. Era tentador, muy tentador. Pero había algo que lo detenía, y tenía nombre: dignidad. Sin embargo, ese día la tentación se volvió aún más fuerte. Santiago, su hijo, se le acercó con una hoja de papel y una sonrisa ilusionada. «Papá, mira, hice mi carta a los reyes». Don Martín la tomó con cuidado. Decía: «Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Solo quiero que mi papá tenga un trabajo para que esté feliz. Y, si se puede, una cobija nueva para mi hermanita, porque la suya ya tiene hoyitos». El corazón de don Martín se hizo trizas. Esa noche volvió a salir. No le dijo nada a Rosa. Caminó con pasos decididos hacia la casa de don Severo. Golpeó 3 veces. La puerta se abrió, como si ya lo esperaran. Don Severo sonrió sin decir palabra y le hizo una seña para entrar. Pero justo en el umbral, don Martín se detuvo. Recordó la voz del padre Elías. Recordó la mirada de Rosa. Recordó la carta de su hijo. Y sin decir una palabra, se dio media vuelta y se fue. El sueño de darles una gran Navidad se rompió en 1000 pedazos. Pero al menos, su conciencia seguía intacta. Lo que él no sabía es que esa renuncia silenciosa estaba a punto de abrir una puerta mucho más grande. El viento de la madrugada soplaba fuerte cuando don Martín regresó a casa. No traía nada en los bolsillos, ni comida, ni regalos, ni siquiera la promesa de un trabajo. Solo traía una certeza: no había cruzado esa puerta, no se había vendido. Y aunque dolía, también daba paz. Rosa dormía en silencio, abrazando a María. Santiago roncaba suavemente, cubierto con su chamarra vieja. Don Martín se quedó en la puerta de la habitación, mirándolos. Pensó en todo lo que no pudo darles ese año. Pensó en lo que habría hecho si no fuera por esa vocecita que aún lo detenía a tiempo: la conciencia. Salió al patio. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Se sentó en la misma piedra de siempre, esa que ya se había convertido en su refugio. Respiró profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, no pidió. Solo habló. «Dios, no te voy a mentir, estoy cansado, me duele todo, el cuerpo, el alma, hasta la esperanza. No entiendo por qué a veces parece que entre más luchamos, más se cierra el camino. Pero si todavía estás ahí,
Si todavía me ves, te hago una promesa. No voy a dejar de confiar, aunque no entienda, aunque duela, aunque la vida me diga que no. Hizo una pausa. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de la madera de su propia casa. No te estoy pidiendo dinero, ni lujos, ni milagros grandes. Solo quiero paz para seguir adelante, fuerzas para no caer. Y si algún día decides mandarnos una bendición, prometo usarla bien, no solo para mí, para los míos, para quien la necesite. Se limpió los ojos con la manga. No quería que nadie lo viera llorar, ni siquiera el cielo. Pero las lágrimas no eran de derrota, eran de entrega, porque cuando uno ya no espera nada, todo lo que llega se vuelve sagrado. Al amanecer, Rosa se despertó y lo encontró dormido en el patio, con la cabeza recargada sobre las rodillas. Le puso una manta encima sin decir nada. No lo juzgó, lo entendía. En su silencio había amor, paciencia, y esa fe sencilla que no se grita, pero que sostiene. Ese día, 25 de diciembre, amaneció sin regalos, sin visitas, sin grandes noticias, pero también sin peleas, sin culpas, sin miedo. Y eso, para una familia como la suya, ya era ganancia. Rosa preparó té de manzanilla y lo sirvió en las mismas tazas de siempre. Los niños despertaron con la emoción de los inocentes, sin saber que no habría juguetes. «Hoy es Navidad», gritó María. «¿Vamos a hacer algo especial?» Rosa sonrió y respondió con ternura. «Sí, hija, vamos a agradecer». Y así lo hicieron. Reunidos los cuatro, con las manos entrelazadas, dijeron en voz baja: «Gracias por la vida, por lo poco que tenemos, por seguir juntos». Y justo en ese momento, cuando el corazón estaba más lleno de gratitud que de deseo, alguien volvió a tocar la puerta. Don Martín se levantó, abrió con cautela y no vio a nadie. Solo un bulto envuelto en tela, apoyado junto al umbral. Era una bolsa de manta, con un nudo rojo. La tomó con cuidado. Dentro había algo que no entendía. Una caja de madera, cerrada, pesada, y una nota pegada al costado que decía: «Lo que sembraste con fe, ahora empieza a florecer». Don Martín miró a su alrededor. No había nadie, ni una sombra, ni un sonido. Solo la brisa leve del cerro y el crujido de las ramas. Entró a la casa. Puso la caja sobre la mesa. Rosa se acercó con cautela. La miraron como si escondiera un secreto que no se podía tocar a la ligera. «¿La abrimos?», preguntó ella. Martín asintió. Pero cuando levantaron la tapa, se quedaron sin palabras, porque adentro no había dinero, ni joyas, ni comida. Había semillas, de diferentes tamaños y colores, y una nota más: «Plántalas, riégalas con fe, y espera». Rosa lo miró en silencio. «¿Y si es otra prueba?». «Entonces vamos a pasarla juntos», respondió don Martín. Y sin entender nada, pero con el corazón latiendo fuerte, supieron que algo estaba por comenzar. Las semillas reposaban sobre la mesa como si esperaran algo. No se movían, no hablaban, pero tenían un peso que no era físico. Rosa las miraba con recelo, don Martín con una mezcla de respeto y miedo. Nadie entendía nada, pero ambos sentían que no debían ignorarlas. «¿Qué clase de semillas son estas?», susurró Rosa. «No lo sé», respondió él, «pero llegaron después de que le hablé a Dios». No tardaron mucho en decidir. Tomaron una parte del terreno seco detrás de la casa, cavaron con sus propias manos y, uno por uno, enterraron los granos en la tierra. No sabían si estaban vivas, si servían para algo, si siquiera eran reales, pero las regaron con agua del pozo y con fe. Esa noche, el aire estaba más tibio de lo normal. Don Martín no podía dormir. Sentía algo dentro, que se revolvía como si su alma estuviera inquieta, como si el cuerpo supiera que algo invisible se estaba moviendo en lo profundo. Y entonces, en medio de ese insomnio, se levantó. Salió al patio. Ahí estaba él, apoyado en el tronco del árbol seco que nadie había cortado nunca, como si supiera que alguien vendría. El forastero. El mismo que semanas atrás había llegado pidiendo agua. El que había desaparecido sin explicación. El que había dejado las monedas. Don Martín se congeló.
El corazón se le aceleró. No tenía miedo, pero sí una extraña reverencia. «Volviste», dijo. «Nunca me fui», respondió el hombre con voz tranquila. «Solo esperé a que tu corazón estuviera listo». Martín lo observó sin entender. El hombre no traía mochila, ni polvo en la ropa. Tampoco parecía cansado. Tenía una luz en los ojos difícil de describir. «¿Qué son esas semillas?» «Son oportunidad», dijo el forastero. «Pero no crecen con agua, crecen con propósito». «¿Y por qué a mí?», preguntó Martín. «Yo no soy nadie, solo un campesino». «Precisamente por eso, porque los que creen que no tienen nada son los únicos capaces de recibirlo todo con gratitud». Don Martín dio un paso adelante. «¿Quién eres?». El hombre sonrió. «Solo alguien que alguna vez también necesitó ayuda y la recibió. Ahora me toca entregarla». En ese momento, Rosa apareció en la puerta. Lo vio hablando solo. «¿Con quién hablas, viejo?». Don Martín volteó hacia ella. Luego miró de nuevo al árbol. Ya no había nadie. «¿Estás bien?», preguntó Rosa preocupada. «Sí, sí», respondió él, aunque por dentro sentía que algo sagrado acababa de pasar. ¿Estaba el mismo hombre? Creo que sí. O tal vez fue un sueño. ¿Qué te dijo? Martín dudó. Luego murmuró: que lo que plantamos florecerá si lo hacemos con propósito. Rosa se quedó en silencio. No preguntó más, solo se acercó y lo abrazó por la cintura. Esa madrugada, el cielo estaba despejado, y justo antes del amanecer, don Martín salió una vez más al patio. No esperaba ver nada. Pero al acercarse al terreno sembrado, se detuvo en seco. Allí, donde la noche anterior solo había tierra, ahora asomaban brotes. Verdes, frescos, pequeños, pero vivos. «Rosa, ven a ver esto». Ella salió corriendo. Los niños también. María gritó: «¡Papá! ¡Salieron plantas!». Santiago se agachó, tocó una con el dedo. «Esto no es normal. Ayer no había nada». Don Martín se arrodilló frente a los brotes. Eran como hojas de maíz, pero con un tono más brillante, casi luminoso. Rosa se tapó la boca. «No puede ser. Es como si crecieran con luz propia». «Esto no es normal», repitió don Martín. «Pero si viene de Dios, no vamos a tener miedo. Vamos a cuidarlas». Y así, sin entender del todo qué estaba ocurriendo, la familia comenzó a cuidar el terreno como si fuera un tesoro, sin saber que esas pequeñas plantas cambiarían su vida, y la del pueblo entero. El día transcurrió entre cuidados y asombro. Cada cierto tiempo, don Martín salía al patio para revisar las plantas, como si temiera que desaparecieran si no las vigilaba. Pero no, ahí seguían, firmes, vivas, creciendo sin pausa. Algo en ellas parecía tener vida propia, como si supieran que estaban cumpliendo un propósito más grande que simplemente florecer. Rosa, mientras tanto, se encargó de lo que podía. Preparó frijoles, calentó tortillas del día anterior, hizo té con ramas de canela y menta que tenía guardadas desde hacía semanas. No era una cena lujosa, pero en esa noche tenía otro sabor, porque por primera vez no estaban comiendo desde la carencia, sino desde la gratitud. «Viejo, ¿y si estas plantas no solo son comida?», preguntó Rosa mientras servía. «¿A qué te refieres?». «No lo sé, siento que son distintas, como si fueran un símbolo de algo más. Como si Dios nos estuviera diciendo: no les traje regalos, les traje un comienzo». Don Martín se quedó pensando en sus palabras, y entonces, con voz baja, respondió: «No sé qué vendrá después, pero sé que esto no es casualidad. Algo están haciendo, y no me refiero solo a lo que está en la tierra». Esa noche se sentaron los cuatro alrededor de la mesa, sin velas, sin mantel, sin adornos, pero con algo que no habían sentido en mucho tiempo: esperanza. María jugaba con un pedacito de tortilla como si fuera una flor. Santiago contaba cuántas plantas nuevas habían salido. Rosa miraba a su familia como si intentara guardar ese momento para siempre. Y don Martín, con la espalda encorvada pero el alma erguida, habló: «Hoy no tenemos pavo, ni pan de fiesta, ni regalos, pero tenemos algo más importante,
Hoy sembramos fe y brotó vida. Rosa asintió. Y si cuidamos esa fe, como cuidamos estas plantas, tal vez florezca algo que aún no podemos imaginar. ¿Crees que estas plantas nos darán comida?, preguntó Santiago. Don Martín lo miró con ternura. Tal vez sí, tal vez no, pero lo que ya nos dieron no se come, pero alimenta. ¿El qué, papá?, preguntó María. La esperanza, dijo él con voz firme, y eso también se siembra. Terminaron de cenar en silencio, no porque no tuvieran que decir, sino porque el corazón hablaba por dentro. Cada quien, a su manera, entendía que estaban viviendo algo especial. No sabían cómo ni por qué, pero lo sentían. Después de recoger la mesa, Rosa sacó una cobija para cubrir a los niños. Los acostaron en el catre con cuidado. Santiago abrazaba su carta a los reyes como si fuera un tesoro. María dormía con la muñeca de trapo apretada al pecho. La paz en sus rostros era la confirmación de que, aunque todo seguía igual por fuera, algo había cambiado por dentro. Don Martín salió al patio por última vez esa noche. Se sentó junto a las plantas. Las tocó con respeto. Las hojas eran suaves, como terciopelo, pero con una textura firme, poderosa. Algunas tenían pequeñas luces naturales, como si brillaran con una energía invisible. Cerró los ojos y volvió a hablar con Dios. Gracias, no por las plantas, no por lo que venga. Gracias por no dejarme caer, por no abandonarme cuando creí que ya no podía más. En ese momento sintió algo, no una voz, no una visión, solo un calor en el pecho, una certeza, como si algo dentro de él dijera, estás en el camino correcto. Rosa se le acercó y se sentó a su lado. No dijo nada, solo le tomó la mano. ¿Y si mañana ya no están?, preguntó ella, con voz bajita. Entonces las recordaremos como un mensaje. Y si siguen, las protegeremos como si fueran un milagro. Se quedaron así, en silencio, viendo cómo las plantas seguían creciendo bajo la luna. No era una cena como las demás. No era una Navidad cualquiera. Era la noche en que la fe se sentó a la mesa. Y la esperanza, por fin, encontró un lugar donde quedarse. Al día siguiente, don Martín se levantó antes que el sol. El sueño había sido liviano, como si su cuerpo descansara, pero su espíritu siguiera alerta. Salió en silencio, cruzó el patio con pasos lentos y se detuvo frente al terreno sembrado. Se frotó los ojos. No podía ser. Las plantas habían crecido durante la noche. Mucho más. Ya no eran brotes. Tenían tallos robustos, hojas amplias y algunas flores. No eran flores comunes. Brillaban. No como metal ni como fuego, sino con una luz suave, interior, como si cada pétalo llevara una chispa de algo sagrado. «Rosa», llamó con voz entrecortada. «Ven a ver esto». Ella salió con el cabello alborotado y el rostro aún soñoliento. Pero al mirar, despertó de golpe. «No es posible», susurró. «Esto no es normal, Martín». «No, no lo es», dijo él. «Pero tampoco es amenaza. Lo siento. Esto es algo más». Durante el desayuno, los niños se acercaron al terreno. Tocaban las plantas con cuidado, como si fueran cristales. Santiago encontró una flor que comenzaba a abrirse y dijo: «Papá, parece que va a salir algo de aquí. Mira, está como hinchada». Don Martín observó. Era verdad. Algunas flores parecían listas para entregar un fruto. Pero, ¿qué clase de fruto podía nacer de algo tan inusual? Esa tarde, mientras Rosa lavaba ropa y los niños jugaban en el corral, don Martín volvió a sentarse bajo el árbol seco. Mismo árbol, mismo lugar. Pero el forastero no volvió. Durante 3 días, esperó. A la misma hora, en el mismo sitio, pero nada. ¿Y si nunca existió?, le dijo a Rosa una noche. ¿Y si lo imaginé? «¿Y si no importa?», respondió ella. A veces la fe no necesita explicación, solo dirección. Pero algo dentro de don Martín sentía que el silencio del forastero no era olvido. Era parte del plan. El 4.º día, una flor cayó sola al suelo. Santiago la recogió y gritó: «¡Papá, ven a ver esto!». Dentro de los pétalos,
había una esfera pequeña, como una semilla redonda, del tamaño de una canica. Pero no era opaca, era traslúcida, dorada, y lo más extraño, latía. No como un corazón, sino como si pulsara vida. Don Martín la sostuvo entre los dedos. No pesaba, pero su sola presencia lo estremecía. «¿Qué es esto, Rosa?». Ella se limitó a mirarla. No tenía respuesta. Esa noche, don Martín decidió hacer algo que nunca había hecho. Fue al cuarto, buscó una cajita de madera donde guardaba sus cosas más preciadas, una medalla de su madre, la foto vieja de su boda y una carta que Santiago escribió cuando aprendió a leer. Quitó todo con cuidado y puso dentro la esfera. No sabía qué era, pero sabía que no debía perderla. Al día siguiente, encontró 3 más bajo las flores caídas, y con cada una pregunta más. ¿Qué significaban? ¿Por qué estaban ahí? ¿Y por qué nadie más sabía de esto? Esa misma tarde, Rosa notó algo más extraño. Don Martín había salido a buscar al forastero otra vez, pero esta vez fue más lejos. Subió por la vereda que daba al cerro. Caminó durante horas. Preguntó a pastores, a ancianos, a cualquier persona con la esperanza de una pista. Pero nadie lo había visto. ¿Un hombre de sombrero viejo, mochila de tela y ojos brillantes?, preguntaba él. Llegó hace unos días, pidió agua, cenó con nosotros. Todos negaban con la cabeza. Al anochecer, regresó al pueblo con el alma llena de interrogantes. Cuando cruzó la puerta, Rosa lo estaba esperando. ¿Nada? Nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿O el cielo?, dijo ella con suavidad. Don Martín no respondió. Solo caminó hasta la caja, sacó las esferas, las puso sobre la mesa y las miró. Tal vez no vino a quedarse. Tal vez solo vino a sembrar algo y desaparecer. Y mientras las pequeñas luces doradas brillaban bajo la lámpara de petróleo, él entendió algo. El hombre no había dejado una herencia. Había dejado una misión. Las esferas doradas ya no eran una curiosidad. Eran una presencia constante en la casa. Cada mañana, don Martín encontraba 1 o 2 nuevas, caídas suavemente junto a las raíces de las plantas. Ninguna era igual a la anterior. Algunas brillaban más, otras palpitaban levemente como si respiraran. Don Martín ya no las guardaba en la caja de madera. Había construido con sus propias manos una pequeña repisa junto a la ventana. Allí las colocaba una por una. Rosa, al principio, dudaba, pero con el paso de los días, su corazón también se rindió ante lo evidente. Estaban siendo testigos de algo sobrenatural. ¿Qué haremos con ellas?, preguntó una noche, mientras trenzaba el cabello de María. Esperar, dijo Martín. Las respuestas llegan cuando dejas de forzarlas. Y fue justamente eso lo que ocurrió. Una mañana, al revisar el terreno, notó que una flor no solo había caído, sino que estaba completamente seca. Cuando intentó levantarla, la tierra cedió. Don Martín cavó un poco con las manos y encontró algo inesperado. Un pequeño cofre de metal. Viejo, oxidado, pero intacto. Tenía grabados unos símbolos extraños. No eran letras, no eran números. Parecían raíces enredadas. Llamó a Rosa. «¡Mira esto!». ¿Estaba enterrado? Sí. Justo debajo de la flor más grande. Lo llevaron adentro, lo colocaron sobre la mesa. El corazón de don Martín latía con fuerza. No era miedo, era reverencia. El cofre tenía un cierre antiguo, sin llave visible. Pero cuando lo tocaron al mismo tiempo, se abrió solo. No hubo sonido, no hubo resistencia, solo un clic suave, como si supiera que su momento había llegado. Dentro había una sola cosa, una carta. Papel grueso, amarillento, doblado con cuidado. No había firma ni fecha. Pero las palabras estaban escritas con una tinta que parecía tinta, pero no manchaba. Como si el mensaje estuviera impreso en la fibra misma del papel. Don Martín leyó en voz alta. Si esta carta ha llegado a tus manos, es porque no te rendiste. Porque cuando tu alma gritó en silencio, alguien escuchó. No soy quien parece ser. Soy un puente, un mensajero. Las semillas no fueron un regalo, fueron un espejo. Te mostraron lo que ya estaba dentro de ti.
Cada flor que brotó lo hizo porque algo dentro de ti floreció primero. Cada esfera nació del fruto de tu fe. No temas, no te apresures. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer con lo que has recibido. Pero nunca olvides esto: lo que brilla no es el oro, es el corazón que supo esperar sin desesperar. El silencio en la casa fue absoluto. Rosa no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. Martín, esta carta habla de ti. No, habla de nosotros. Porque si una planta nace con agua, esta nació con amor. Y aquí no hay milagro que no nos haya costado primero una lágrima. Guardaron la carta con cuidado. No en la caja vieja, sino en un lugar nuevo. Un estuche de tela que Rosa cosió esa misma tarde con retazos de ropa usada. La colocaron en el centro de la repisa, junto a las esferas, como un recordatorio. Ese día no se habló mucho. No hizo falta. A veces, cuando el alma está llena, las palabras estorban. Santiago y María seguían jugando, corriendo entre las plantas, tocando las hojas como si fueran juguetes mágicos. No sabían exactamente lo que pasaba, pero lo sentían. Y don Martín, por primera vez en años, se permitió algo que no había hecho ni en sus mejores días de jornalero: soñar. Soñó con usar esas esferas para algo más grande que su casa. Soñó con compartirlas. Soñó con ver el pueblo sonriendo otra vez. Pero también supo que los sueños traen decisiones. Porque lo que empezó siendo un milagro íntimo estaba a punto de volverse una responsabilidad pública. Y el corazón de don Martín tendría que elegir entre esconder o sembrar en otros lo que una noche le fue sembrado a él. La noche en que apareció el cofre y la carta marcó un antes y un después para don Martín. Pero no solo para él, para Rosa, para sus hijos y para todo el pueblo. El murmullo empezó suave, como el viento. Alguien vio las plantas en su patio. Otro escuchó que esas esferas doradas habían aparecido sin explicación. Y poco a poco, muchos empezaron a acercarse. Algunos con miedo, otros con curiosidad, otros con esperanza. Don Martín abrió su puerta una mañana y encontró a la señora del molino, con su delantal blanco. «Dicen que tus plantas», empezó ella con voz baja, «que no son comunes, que traen algo bueno». Martín la invitó a pasar, con respeto y calma. Le mostró la semilla antigua, los brotes verdes, las flores suaves que brillaban al sol, y algunas esferas guardadas en la repisa de la ventana. La señora quedó en silencio. Luego dijo con voz temblorosa: «No tengo nada, pero si esto es real, ¿puedo ofrecer mi ayuda?». Y así comenzó. Ella llevó harina vieja, otra vecina trajo frijoles, otro trajo un par de velas, jóvenes trajeron agua limpia del pozo del cerro, y poco a poco, la humildad se convirtió en comunidad. Las piernas cansadas de caminar hasta otra casa se acortaron. Las puertas volvieron a abrirse. Las miradas dejaron de ser de sospecha y se volvieron de solidaridad. Don Martín, con la mirada fija en las esferas, entendió que lo que había recibido no era para su hogar solamente. Era para muchos. Compartió pan y té con quienes llegaban. Invitó a los niños del pueblo a acercarse. Les permitió tocar las plantas. Les dejó jugar entre los brotes. Santiago y María ya no corrían solos por el patio. Corrían con otros niños, riendo y gritando. Y mientras eso ocurría, algo profundo cambió en el aire. Las casas de madera dejaron de mecerse con el viento, dejaron de crujir, empezaron a sentirse seguras. Una tarde, se organizó una pequeña reunión en la plaza del pueblo. No era grande, no había luces, ni sonido, ni lujo. Solo un círculo de sillas rotas, una mesa vieja y un farol. Don Martín se puso de pie. En sus manos llevaba una esfera dorada, la más brillante que había visto. Con voz firme habló: «Esta noche no les traigo oro ni promesas vacías. Les traigo algo más valioso: esperanza. No empezó conmigo. Empezó con ustedes, con cada mano que tendió ayuda, con cada corazón que creyó cuando lo lógico era dudar. Esto», dijo levantando la esfera, «es prueba de lo que ocurre cuando alguien decide no rendirse, cuando alguien decide creer. Pero no quiero quedármela. Quiero que cada familia aquí reciba al menos una.
que la guarden no como riqueza, sino como recordatorio. Un murmullo recorrió el círculo. Algunos lloraron, otros miraron al suelo. Alguien dijo, ¿y si no sirven para nada? Otro, ¿y si alguien las roba? Pero don Martín alzó la voz otra vez. Esas esferas no cambiaron de valor por lo que son, cambiaron por lo que representan. No son un premio, son una promesa de que aún en lo más duro, la vida puede dar un giro. Y que ese giro, nosotros lo decidimos compartir. La distribución fue sencilla. Cada familia salió de la plaza con una esfera envuelta en trapo, con respeto y un nudo de fe. Y cuando cada quien encendió su vela esa noche, las luces iluminaron más que techos, iluminaron corazones. El pueblo dejó de ser un conjunto de casas aisladas. Se convirtió en comunidad unida por aquello que nació en silencio en el patio de un hombre humilde. Rosa observaba con los ojos llorosos. Sus hijos dormían esa noche como nunca. Y don Martín, por primera vez en meses, se permitió cerrar los ojos sin angustia, porque sabía que no se trataba de rescatar un año, sino de rescatar vidas. Y mientras el viento dejaba de ser un lamento y se volvía canción, la tierra, seca, desnuda, olvidada, empezó a sentirse fértil, porque había algo nuevo creciendo en ella. No solo plantas, no solo semillas, sino fe compartida, solidaridad, esperanza viva. Ese fue el renacer del pueblo. Y aunque nadie sabía lo que vendría después, todos sentían, en su piel, en su pecho, en su alma, que algo grande estaba naciendo. Desde aquella noche en que el pueblo recibió sus esferas doradas, nada volvió a ser igual. Al amanecer, el aire traía algo nuevo. Conversaciones pausadas, miradas de respeto, manos que se estrechaban sin pedir nada a cambio. Para muchos, esas esferas fueron simplemente objetos extraños y valiosos. Pero para las familias del pueblo, se volvieron símbolos de esperanza, de fe, de comunidad. Don Martín caminaba por la calle principal con Rosa al lado. Veía a vecinos que antes lo ignoraban, ahora lo saludaban con gratitud. ¿Cómo están?, preguntaban. Él respondía con una sonrisa pausada, porque sabía que lo que estaba floreciendo no era solo en la tierra, era en los corazones. Una mañana, María, su hija, fue a la escuela improvisada que los vecinos fundaron en la antigua bodega vacía del pueblo. No tenían libros nuevos ni pupitres relucientes, pero había risas, curiosidad y ganas de aprender. Santiago ayudaba a juntar piedras para arreglar el patio, mientras otros niños plantaban pequeñas flores alrededor del salón. Esa escena lo hizo llorar por dentro. Había visto hambre, tristeza, desesperanza, y ahora veía ganas de vivir, de crecer, de soñar. Esa tarde, Rosa preparó tortillas, frijoles y café con leche en su vieja cocina. Invitó a doña Clara, una vecina viuda que sufría sola, a pasar. Doña Clara entró sin presumir, con la mirada baja. Pero cuando vio aquella mesa sencilla compartida, con tortillas calientes y pan recién remendado, sus ojos brillaron. «Hace meses que no siento una cena como esta», dijo con voz quebrada. Los niños trajeron sillas pequeñas y juntos oraron antes de comer. No hubo lujo, no hubo música, pero hubo gratitud, la que transforma almas. Cada noche, en casas distintas del pueblo, las esferas pendían de hilos de tela o cuerdas sobre puertas o ventanas. Un día, sin anuncio, una mujer del pueblo llegó con una carta. Era escrita a mano con letra temblorosa. Decía: «Gracias por devolvernos la dignidad. Gracias por enseñarnos que lo importante no vive en el bolsillo, sino en el corazón». Al final de la carta había firmas, más de 15 familias, algunos anónimos, otros con nombres, pero todos con gratitud. Don Martín guardó esa carta junto a la del cofre en su repisa. Cada vez que la leía, sentía un nudo en la garganta. Las noches siguientes, el pueblo se transformó lentamente. Donde antes había puertas cerradas, ahora había ventanas abiertas compartiendo luz. Santiago ayudaba en la primera clase de la escuelita improvisada, enseñando a algunos niños a leer con la carta que su padre conservaba.
María salía al patio y regaba pequeñas flores alrededor de la casa, como si cuidara el milagro. Y don Martín, él ya no veía las esferas como objetos, las veía como puentes hacia un futuro distinto, una vida distinta. Con menos lujos, quizás, pero con más alma. La abundancia, descubrió el pueblo, no estaba en lo que se acumulaba, estaba en lo que se daba, en lo que se compartía, en lo que se sembraba con fe. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo oscuro, en cada casa se escuchaba algo parecido a un susurro. Gracias, gracias por creer. Gracias por devolvernos la esperanza. Gracias por enseñarnos que incluso en la noche más fría, el calor del corazón puede encender un pueblo entero. Pasaron semanas desde aquella Navidad que lo cambió todo. Pero para la gente del pueblo, cada amanecer se sentía como el primer día de algo nuevo. Las esferas doradas seguían colgando en puertas, ventanas, cocinas humildes, como recordatorios discretos de que la fe, cuando se cultiva, florece en silencio. Una mañana clara, don Martín salió al patio con Rosa. Las plantas, que en un principio parecían raras, ahora formaban un pequeño huerto, hojas verdes, tallos firmes, ramas dando sombra. Entre esas ramas crecían frutas pequeñas, brillantes, de un color que nadie conocía, una mezcla de cobre y luz. Algunos vecinos las observaron con asombro cuando Martín las mostró en la plaza. Nadie sabía qué eran, pero todos intuían que no eran fruto de la casualidad. Esa tarde, un grupo de mujeres se reunió cerca del pozo y comenzaron a recoger esas frutas extrañas. Cortaban con cuidado, las lavaban en agua fresca, las partían. El aroma era dulce, intenso, como mezcla de miel con tierra húmeda. Doña Rosa, una vecina anciana que casi no hablaba, probó un pedacito y dejó escapar un suspiro. Nunca había sentido algo así, dijo con voz temblorosa. Parece que te da paz por dentro. Los demás asintieron sorprendidos. Los niños observaban con ojos abiertos, con curiosidad y temor reverente. Don Martín los vio comer, reír, compartir. Y comprendió que ese huerto no era solo para su familia, era para el pueblo. A la noche, en la plaza, organizaron una cena compartida. Las hogazas de pan, las frutas misteriosas, tortillas, frijoles, café. Las risas reemplazaban las lágrimas de antes. Las mesas se llenaban poco a poco, con lo que parecía improvisado, pero era cuidadosamente puesto por manos solidarias. Una madre abrazó a su hijo dormido. Un anciano encontró silla donde sentarse. Una joven embarazada apoyó la barriga, con ojos llorosos de gratitud. En medio de esa cena improvisada, don Martín se puso de pie. No alzó voz, ni hizo gesto ostentoso. Solo alzó una fruta en la luz tenue de la luna. Esto, dijo con humildad, no es un milagro aislado. Es el milagro de muchos corazones que no se rindieron. Esta fruta no se cosechó con afán, ni con ambición. Se cosechó con paciencia, con fe y con entrega. Rosa caminó entre las mesas. Veía caras conocidas, algunas nuevas, todas brillando con un resplandor sencillo. Paz. Caminó hasta Martín y él la abrazó. Mira, le dijo al oído. Lo que nació de una semilla que nadie conocía está alimentando cuerpos, almas, futuros. Ella asintió con los ojos brillosos. Entre la multitud, Santiago y María recogían platos vacíos, ayudaban a servir vasos de café. Regresaban con sillas para los ancianos. Los niños corrían entre luces improvisadas, risas, cantos simples. Nadie dormía con hambre esa noche. Nadie sentía que la Navidad solo fue una fecha más. Esa noche, cuando regresaron a su casa, las luces del pueblo se apagaron poco a poco, pero el resplandor seguía vivo. Cada esfera, cada fruta, cada mirada, susurraba un mensaje silencioso. No importa de dónde vengas, importa a dónde decides llevar lo que recibes. Que la escasez no es motivo para cerrar la puerta, que las manos vacías pueden llenarse si decides sembrar. Antes de dormir, don Martín salió al patio, puso una mano sobre la tierra húmeda. Cerró los ojos. Gracias, murmuró.
Gracias por permitirme creer cuando ya no había por qué. Gracias por devolvernos la esperanza. Rosa lo acompañó, en silencio, con la mano en su hombro, y mientras el viento mecía las ramas del huerto, bajo un cielo estrellado, el pueblo dormía. Pero no dormía igual. Dormía con el corazón liviano, con la certeza de que a veces los milagros no hacen ruido. Crecen en silencio, florecen en humildad, alimentan con amor. Y en ese silencio, en ese humus fértil, el verdadero milagro apenas estaba comenzando. La luna ya no era testigo de un solo hogar. Ahora iluminaba un pueblo entero que había aprendido a creer cuando nada lo invitaba a hacerlo. Las luces eran pocas, las casas sencillas, la mayoría de madera, techos de lata, ventanas pequeñas. Pero cada ventana reflejaba algo nuevo: esperanza. Don Martín regresó a su casa después de la cena comunitaria. Caminaba despacio, con el cuerpo cansado, pero con el pecho liviano. Rosa lo esperaba en la puerta, con Santiago y María dormidos en sus brazos. Los niños se veían tan tranquilos que parecía que el mundo los había perdonado por todo lo que no tuvieron. Él los observó con ternura. Sintió que en sus manos no tenía riquezas físicas, pero llevaba algo infinitamente más valioso: un nuevo comienzo. Rosa salió al patio. Las estrellas brillaban, el viento soplaba suave, los grillos cantaban, y el huerto daba sombra, daba vida, daba fruta. Todo parecía un milagro, pero para ellos ya no era asombro. Era casa. Había pasado de ser un sueño frágil a una realidad concreta. A veces, dijo don Martín en voz baja, creemos que lo que necesitamos es grande. Un gran trabajo, un gran cheque, un gran milagro, pero ya vimos que lo grande no siempre se mide en monedas. A veces lo grande es un corazón que no se cierra, un hombre que no huye, una familia que no se rinde. Rosa lo abrazó. Y una comunidad que decide creer juntos, añadió ella. Así, el pueblo dejó de ser solo vecinos. Se volvió familia. Santiago y María aparecieron despacio, con sus ojos brillosos de sueño. «Papá, ¿todo está bien?», preguntó María con su vocecita suave. «Sí, hija», respondió él con ternura. «Todo está bien, mejor que bien. Estamos vivos. Estamos juntos. Eso basta». Y en ese abrazo, bajo la noche silenciosa, comprendieron que la verdadera bendición no llega envuelta en lujo, sino en humildad. Que la abundancia no se cuenta en lo que tienes, sino en lo que das. Que el valor real no está en lo que brilla, sino en lo que permanece. Mientras tanto, en el pueblo, las casas dormían. Pero en cada una luz tenue seguía encendida. Una vela, una esfera, una flor, una fruta, una mano tendida, una señal. Una promesa silenciosa de que cuando alguien decide no rendirse, cuando decide seguir creyendo, algo bueno siempre nace. Y tú, ahora que escuchaste esta historia hasta el final, pregúntate, si hoy llegaras a casa con las manos vacías, con el corazón cansado, ¿qué harías? ¿Cerrarías la puerta o la abrirías? ¿Guardarías lo poco que tienes o lo compartirías con quien lo necesita? Si esto te movió, si algo dentro de ti despertó, suscríbete al canal. Comparte este video con quienes necesitan una palabra de esperanza. Y haz clic en el siguiente video que dejamos al final. Allí descubrirás otra historia real que te recordará que el verdadero milagro no se ve, se siente. Porque en este canal no solo contamos historias, sembramos luz. Y aunque este cuento termine aquí, tu historia apenas comienza.